Hola chicos, este video es para poder trabajar las páginas 50 y 51. Comenzamos con la actividad número 1. Dice, ¿es posible construir un triángulo que tenga un lado de 5 centímetros, otro de 7 centímetros y el tercero de 12 centímetros? ¿Por qué? Como verán, aquí está el de 5 centímetros, el de 7 centímetros y el de 12 centímetros. ¿Qué sucede con el de 12 centímetros? Es muy largo, así que no es posible construir este triángulo. Deberíamos acortarlo y cambiar el que es de 12 centímetros por uno de un lado de 8 centímetros. ¿Qué dato o datos cambiarías para que el triángulo se pueda construir? ¿Por qué? ¿Es posible construir un triángulo que tenga un lado de 5 centímetros, otro de 7 centímetros y el tercero de 15 centímetros? ¿Qué datos o datos cambiarías para que el triángulo se pueda construir? ¿Es posible construir un triángulo que tenga un ángulo de 30 grados, otro de 100 grados y otro de 40 grados? Para construir este triángulo, lo que hacemos es trazar la base. Luego de trazar la base, Comenzamos marcando el primer ángulo de 30 grados. 10, 20, 30. Luego trazamos el otro ángulo de 100 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y por último, medimos el tercer ángulo de 40 grados. 10, 20, 30, 40 grados. Trazamos este lado con el ángulo de 40 grados. Este ángulo es de 100 grados y este de 30 grados. este triángulo no se puede trazar. ¿Por qué no se puede trazar? Porque no coinciden la apertura de ángulos para que este lado coincida directamente con este lado. Y eso sucede porque siempre en todos los triángulos la suma de los tres ángulos tiene que dar 180 grados. Y 30 más 100 más 40 dio 170 grados. Entonces no es posible trazar un triángulo. Ejercicio 4. ¿Es posible construir un paralelogramo con una base de 5 centímetros, una altura de 6 centímetros y un lado de 4 centímetros? ¿Por qué? Trazamos la base de 5 centímetros. Luego trazamos la altura de 6 centímetros. Y por último, el otro lado del paralelogramo de 4 centímetros. Este debiera ir paralelo a este y este debiera ir paralelo a este. El paralelogramo quedaría por aquí con una altura de 6 centímetros. Es imposible. Lo máximo que puede tener este paralelogramo sería los 4 centímetros de este lado. Esa sería su altura máxima. Imposible que llegue a 6 centímetros de altura. ¿Qué dato o datos cambiarías para que el paralelogramo se pueda construir? ¿Por qué?
Uno de los datos que podemos cambiar es la altura para poder construir este paralelogramo. Y cambiar altura de 6 por altura de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque la altura siempre está marcada por el segmento que une el vértice opuesto a la base, ¿sí? Esta es la única altura posible en este paralelogramo. Esta es la base y los vértices opuestos a la base son estos. Y estos miden 4 centímetros. Observa la figura que construyó Ana con los datos que le dieron. Luego responde en la carpeta. Medida del ángulo, 45 grados. Medida del ángulo D, de 100 grados. Medida de la base, 5,8 centímetros. ¿Es posible con estos datos construir un paralelogramo? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica principal de un paralelogramo? Que tenga sus lados Paralelos. El paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos y en este caso, este sí es paralelo con este, pero este no es paralelo con este. Y la razón por la que no son paralelos es porque este ángulo es muy pequeño. Si yo sumo este ángulo con este ángulo, tendría que tener un valor de 180 grados. De ese modo, estos dos lados quedarían paralelos. ¿Qué dato o datos cambiarías para que la construcción sea posible? Se podría cambiar este dato haciendo un ángulo de 80 grados. De ese modo estaría paralelo a este lado. Inciso C. Construí el paralelogramo con los datos que propusiste en B. Tenemos la base de 5,8 centímetros, el ángulo de 100 grados y ahora completamos la construcción de este paralelogramo. Marcando con el compás. Ahora marcamos este lado y al pinchar acá trazamos y cruzamos el arco. Luego en esta intersección trazamos uno de los lados, que sería el paralelo a la base, y luego el otro lado paralelo a este ángulo que se forma aquí de 100 grados. Bien, ahora vamos a medir este ángulo para ver cuánto mide. 10, 20, 30, 40, 50, 60... 20, 30, 40, 50, 60, 70. Epa, me faltó. Para que este paralelogramo sea posible construir, tenemos que volver a trazar la base de 5,8 centímetros. Este ángulo de 100 lo dejamos ahí, pero para completar tenemos que trazar de este lado un ángulo de 80 grados. Entonces, posicionamos de esta manera el transportador y comenzamos a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Trazamos este lado, luego trazamos el lado opuesto a la base y de esta manera queda formado el paralelogramo. Estos dos lados son paralelos y a su vez estos dos también son paralelos. Para que un paralelogramo se pueda construir, es importante tener en cuenta que los ángulos correspondientes a la base deben medir 180 grados. Teniendo en cuenta ese dato, en el inciso B podemos proponer los siguientes valores. Para uno de los ángulos, 90, para el otro, 90. Entre los dos ángulos medirían 180 grados. Otro valor podría ser 40 para este ángulo y 140 para este otro ángulo. Entre los dos medirían 180 grados.
En el inciso D del libro también dice que propongamos dos valores con los que no se pueda construir un paralelogramo. Tendría que ser o menor que 180 grados, la suma de los ángulos de la base, o mayor. Podríamos hacer 30 grados y 60 grados. Si queremos construir una figura que tenga en este ángulo 30 y aquí 60, en total 90, sería imposible construir un paralelogramo. O podríamos colocar un ángulo de 100 grados en este lado y un ángulo de 120 de este lado. Entre los dos sumarían 220 grados, sería imposible construir un paralelogramo. Página 51, ejercicio 6. Observa la figura que construyó Juan con los datos que le dieron. Luego responde en la carpeta. Medida del lado AB, 3 centímetros. Medida del lado DC, 2 centímetros. Medida de la base AD, 5,8 centímetros. ¿Es posible con esos datos construir un paralelogramo? No, no es posible. ¿Por qué? Porque tanto este lado como este lado tienen que ser paralelos, en este caso sí lo son, pero este lado con este lado no son paralelos. Entonces es imposible construir un paralelogramo, porque el paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. ¿Qué datos cambiarías para que la construcción sea posible? Cambiaría este dato de 3 centímetros por uno de 2 centímetros y cambiaría el ángulo en el que está inscrito este lado, ¿sí? Tendría que tener este ángulo para que sean paralelos. Bien. Construí un paralelogramo con los datos que propusiste en B. En el inciso C dice, construí un paralelogramo con los datos que propusiste en B. Como en B habíamos propuesto que tenga 2 centímetros, no solo alcanzaba con ese dato, sino también teníamos que darle la amplitud necesaria. Como acá tenemos 100 grados, o sea, medimos esto y tiene 100 grados, para poder hacer un paralelogramo, este deberá tener 80 grados. Entonces, trazamos esta línea de 2 centímetros y nos da que tiene 80 grados. Perfecto. Actividad número 7 dice, ¿es posible construir un cuadrado con uno de sus ángulos interiores agudo y con un ángulo interior obtuso? Porque el cuadrado es una figura que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Y esos ángulos son de 90 grados. Así que en este caso sería imposible.